Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Antes de comenzar, querríamos compartir contigo algunos materiales sobre el tema de hoy que podrían resultar de interés. En el chat te vamos a dejar los enlaces. Primera llamada. Ya estamos por comenzar la transmisión, pero antes quería pedirte que si te interesan nuestros contenidos, nos sigas en nuestras redes sociales. En el chat vas a encontrar los enlaces. Cuando regreses, estaremos comenzando. Segunda llamada. Esta es la tercera llamada. Comencemos de una vez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Comenzamos un nuevo programa de la segunda temporada de El Constitucional, que se sigue transmitiendo, como siempre, a través de nuestra página de Facebook, Omar.Sar, por televisión abierta a través de Onda Digital, canal 18.4 en Lima, y a través de la plataforma de LP Pasión por el Derecho, que es una entidad de referencia jurídica y brinda capacitación a miles de profesionales. Ustedes seguro que conocen la plataforma de LP, brinda la más completa información. Muchas veces nos nutrimos de los datos que ellos comparten, así que ahí tienen una fuente de información muy importante. Como siempre decimos, El Constitucional es un programa multimedia que se transmite por web, por redes sociales y por televisión abierta. ¿Qué más pueden pedir los seguidores del derecho constitucional? Les vamos a pedir que nos dejen su like en esta transmisión. Más temprano compartíamos una imagen que se conoce a los hermanos en la herencia y a los seguidores a la hora de su like. Así que no nos defrauden, déjenos su like si les interesa esta transmisión, si les gustan y siguen los temas de derecho constitucional. Dennos su like, compartan esta transmisión. Antes de comenzar, queríamos comentarte que la maestría en Derecho Constitucional de la Universidad San Martín de Porres ofrecerá sus tradicionales cursos de lunes a viernes durante la semana, entre las 18 y las 22 horas, pero ahora va a lanzar la posibilidad de cursar la maestría los días sábados. Así que tendrá una plataforma, un grupo de docentes que impartirá clases de los días lunes y miércoles para el primer ciclo de 18 a 22 y otro que impartirá clase los días sábados. El primer ciclo tiene 4 cursos: régimen político, dictado por el maestro Pedro Hernández, de lunes a viernes, y va a dictar los sábados el maestro Luis Andrés Portugal. Nueva incorporación, joven valor. En Historia del Constitucionalismo, el doctor José Francisco Gálvez Montero, un histórico de la historia del derecho constitucional, y los días sábados va a dictar el profesor José Ávila Herrera, que es presidente de la Junta Nacional de Justicia.
Derecho parlamentario lo dicta la maestra Milagros Campos Ramos. Ella es una experimentada profesora de Derecho Parlamentario desde hace muchos años. Y los días sábados dictará el maestro Luis Roel Alba, que ha sido vicepresidente del Congreso de la República, así que pondrá aquí dinámica de experiencia en el análisis de los temas parlamentarios. Por último, el cuarto y último curso que se dicta en el primer ciclo es Derecho Constitucional Comparado. Está a cargo del expresidente del Tribunal Constitucional, Víctor García Toma. Y los días sábados va a dictar su curso el doctor Óscar Paso Pineda, un querido colega de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres, egresado de nuestras aulas y de nuestra maestría también. ¿Correcto? Así que en nuestra página de Facebook vamos a estar indicando las fechas en las que se abra la matrícula. Por ahora estamos comentando que se abre esta posibilidad de cursar de lunes a viernes o los sábados la maestría en Derecho Constitucional de la Universidad de San Martín de Porres. Un éxito. Muy bien, vamos a ver nuestro tema de hoy. La Constitución introdujo un conjunto de medios procesales para garantizar la eficacia de los derechos fundamentales y la jerarquía normativa. También para asegurar que se respeten las competencias establecidas por la Constitución y las leyes orgánicas que la desarrollan. En este sentido, el artículo 202 de la Constitución establece que el Tribunal Constitucional conoce en única y definitiva instancia del proceso competencial. Es decir, que la demanda se presenta directamente ante el órgano de control de la Constitución sin trámite judicial, como sucede, por ejemplo, en los procesos de tutela de derechos, que inician ante el Poder Judicial y eventualmente, por la vía del recurso de agravio constitucional, llegan a conocimiento del tribunal. Eso no sucede con el proceso competencial que se inicia directamente ante el Tribunal Constitucional. El Código Procesal Constitucional regula este proceso en los siguientes términos. Presten atención. El conflicto se produce cuando alguno de los poderes o entidades estatales a que se refiere el artículo anterior adopta decisiones o rehúye deliberadamente actuaciones afectando competencias o atribuciones que la Constitución y las leyes orgánicas confieren a otro. ¿Correcto? Entonces, lo que establece el código es que cuando se haya afectado una competencia, el órgano que haya visto afectada su competencia puede plantear la cuestión al Tribunal Constitucional. El conflicto de competencia puede ser un conflicto positivo. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un conflicto positivo cuando un órgano adopta decisiones que otro reivindica como propias, ¿sí? Es decir, los dos entienden que esa misma competencia les corresponde. Veamos esto con un ejemplo. Por ejemplo, en el expediente 4-2004, conflicto de competencia, el Poder Judicial presentó una demanda competencial contra el Poder Ejecutivo. En ese caso era el judicial contra el ejecutivo respecto de la elaboración de su presupuesto institucional. Hay que recordar que el artículo 145 de la Constitución establece que el Poder Judicial presenta su proyecto de presupuesto al Poder Ejecutivo y lo sustenta ante el Congreso, ¿no? Entonces, aquí el punto problemático era si el Poder Ejecutivo podía modificar el proyecto de presupuesto presentado por el Poder Judicial. Entonces, esta competencia respecto de la elaboración del presupuesto del Poder Judicial estaba en disputa entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Muy bien. El conflicto, en cambio, puede ser negativo cuando se produce entre dos o más entidades estatales que se niegan a asumir una competencia o atribución por entender que en realidad ha sido asignada a otro órgano del Estado y no a él. Aquí, por el contrario, no hay una disputa de eso me corresponde, sino eso no me corresponde, te corresponde a ti. ¿Correcto? Cuando se trata de un conflicto negativo, el demandante
solo busca que se determine e identifique al órgano que corresponde el ejercicio de una determinada competencia o atribución. Por ejemplo, en el expediente 2/2019, conflicto de competencia, que llegó a conocimiento del Tribunal Constitucional, tanto la Municipalidad Provincial de Huaylas, que era el demandante, como el Ministerio de Economía y Finanzas, que en ese caso era el demandado, negaban tener competencia para asumir el pago de devengados productos del decreto de urgencia 03794 a los trabajadores activos y pensionistas de la Sociedad de Beneficencia Pública de Caraz. Entonces, había un deber de pagar una obligación y la municipalidad decía, no soy yo, es el Ministerio de Economía quien debe pagarlo y por lo tanto plantea un conflicto negativo, ¿correcto? Vayan a buscarlo a ellos. No soy yo quien tiene esa competencia, deben asumirla ellos. Pero de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, los conflictos no solo pueden ser positivos, esa competencia me corresponde a mí, o negativos, esa competencia no me corresponde a mí, sino a ti. Sino que además también pueden existir conflictos por menoscabo. Vamos a ver esto. En este caso, en el caso del conflicto por menoscabo, no se trata pues de una disputa por titularizar o no una misma competencia, sino de aquella que se suscita cuando, sin reclamar para sí la competencia, un órgano constitucional omite un deber constitucional o de relevancia constitucional que afecta el debido ejercicio de las competencias constitucionales. Esto es decir, que el modo como ejerce su competencia, que no está en discusión, que le corresponde, afecta el desarrollo de la competencia del otro órgano. Esto parece complicado, pero vamos a verlo con el caso que se ha presentado entre el Congreso de la República y el Poder Judicial. Justamente un conflicto por menoscabo es el que se presentó en el caso que estamos comentando hoy, el de la demanda competencial planteada por el Congreso contra el Poder Judicial. En este caso, cada órgano constitucional conoce perfectamente cuál es su competencia y no hay disputa sobre que el Congreso no pretende que la resolución de procesos de amparo le corresponde a él, ni que no le corresponde al Poder Judicial, ¿sí? Conoce perfectamente cuál es su competencia. Sin embargo, el Congreso afirma que el Poder Judicial ha ejercido su competencia de resolver procesos constitucionales de una forma indebida y que ello ha repercutido sobre sus competencias normativas. Aquí cabría preguntarse si procede el proceso competencial para cuestionar o para poner en discusión resoluciones judiciales. La primera respuesta a esto es: el proceso competencial no procede como recurso, no procede como mecanismo impugnatorio, sino solamente cuando se haya afectado la competencia de un órgano del Estado como consecuencia del ejercicio irregular de la potestad de administrar justicia. ¿Correcto? De hecho, el Tribunal Constitucional admitió este tipo de conflictos a partir de lo resuelto en el expediente 6/2006, conflicto de competencia, donde el Poder Ejecutivo, en aquel caso demandante, cuestionaba sentencias y medidas cautelares expedidas por el Poder Judicial que permitían el funcionamiento de casinos y salas que explotaban máquinas tragamonedas, sosteniendo que estas resoluciones resultaban ilegítimas por afectar la competencia para otorgar esos permisos de funcionamiento, esas licencias de funcionamiento, que era una competencia que le correspondía al Poder Ejecutivo. Más tarde, en el expediente 5/2016, conflicto de competencia, también se trató de una demanda del Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial, esta vez respecto de permisos de pesca. El Tribunal Constitucional en su sentencia sostuvo que debía determinar si las resoluciones judiciales detalladas en la demanda, en ellas subyace, como alega el demandante,
una interpretación institucional que excede el ámbito material predeterminado para el ejercicio de las atribuciones judiciales del Poder Judicial, y de esta manera presuntamente menoscabar las atribuciones del Ministerio de la Producción en materia de pesca al otorgar permisos y conceder amparos y medidas cautelares sin que se haya demostrado que el derecho existía previamente, que es un prerequisito de toda demanda de amparo, ¿correcto? Entonces, el Tribunal Constitucional ya ha conocido de procesos de competencia respecto de resoluciones judiciales en casos en los que no opere como mecanismo de impugnación, sino como mecanismo de cuestionamiento del ejercicio de la atribución y afectación de la competencia de otro órgano judicial, de otro órgano estatal. En este caso, en el de la pesca, el Tribunal Constitucional no anuló por sí mismo las resoluciones, sino que recondujo el asunto para que estas mismas puedan ser cuestionadas ante el propio Poder Judicial que las expidió, tras advertir que efectivamente en ese caso se había verificado la existencia de un vicio competencial. Con posterioridad a esta decisión del 2016, se emitió una nueva sentencia de la misma naturaleza respecto de resoluciones judiciales que disponen el ascenso o disponían el ascenso de personal policial sin atender a las competencias del Poder Ejecutivo en la materia, ¿correcto? En este caso, en el expediente 2/2018, el demandante también era el Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial respecto de estas resoluciones que en procesos constitucionales y por medio también de medidas cautelares se disponían ascensos de personal policial. En conclusión, el Tribunal Constitucional ha admitido en varias ocasiones demandas del Poder Ejecutivo y también demandas, en este caso del Congreso, contra resoluciones judiciales. Y estos conflictos pertenecen a la categoría que hemos detallado de los conflictos por menoscabo. ¿Sí? No es un conflicto positivo, no alegan que la competencia para resolver procesos de amparo les corresponde, sino que es un conflicto por menoscabo, en el sentido de que la forma como han sido resueltos esos procesos revelan una interpretación inconstitucional respecto de la competencia que posee el Poder Judicial para resolver esas causas. Así que estamos ante conflictos con menoscabo que pueden controlarse, mediante los que pueden controlarse aquellas resoluciones entonces que contengan un vicio propiamente competencial, es decir, debe haber afectado la competencia de otro órgano constitucional y no haberse limitado a controlar la validez sustantiva o procedimental del acto a través del cual se ha manifestado. ¿Correcto? Entonces, pueden presentarse conflictos por menoscabo. El expediente 3/2022 planteado por el Congreso contra el Poder Judicial es un conflicto de esta naturaleza y el Tribunal Constitucional ya ha admitido previamente este tipo de demandas en diversos casos. El día 10 de octubre, para analizar ahora concretamente la resolución y llegar al tema de la interpretación del artículo 117 de la Constitución, el 10 de octubre el Congreso de la República, con aprobación del Pleno, como exige el Código Procesal Constitucional cuando se trate de demandas presentadas por órganos colegiados, presentó la demanda competencial contra el Poder Judicial. ¿Qué cuestiona ahí? Cuestiona la legitimidad competencial de una serie de resoluciones judiciales emitidas en procesos de amparo. En esos casos, para decirlo sumariamente y de modo sencillo, se disponía lo siguiente. Primero, suspender la elección del defensor del pueblo. Recordarán ustedes que el Congreso llevó a cabo en más de una ocasión
el proceso de designación del defensor del pueblo. Claramente lo que el Congreso cuestiona no es que no tenga competencia para resolver la demanda de amparo, pero lo que dice es el ejercicio inadecuado de su competencia en ese proceso de amparo afecta a la competencia del Congreso para designar al defensor del pueblo, que es algo que no está en discusión, que es competencia del Congreso, ¿correcto? Pero el procedimiento de elección fue suspendido por una decisión judicial. Entonces, este es el primer cuestionamiento competencial sobre la suspensión de la elección del defensor del pueblo. Por otro lado, cuestiona también resoluciones recaídas en procesos de amparo en los que se decide suspender un proceso de investigación parlamentaria, es decir, de acuerdo con el artículo 97 de la Constitución, el Congreso puede llevar a cabo investigaciones sobre cualquier asunto de interés público. Eso dice el artículo 97 a la letra. Pues bien, el Poder Judicial, en un proceso de amparo, dispuso suspender el trámite de esas conclusiones de la comisión investigadora. El Congreso alega que esto afecta a sus competencias reconocidas en el artículo 97 sobre esa materia. Y por último, también se cuestiona la disposición judicial en otro proceso de amparo distinto, en un tercer proceso distinto, que dispone suspender los efectos de la reforma de la ley universitaria. Estos son los tres aspectos que se incluyeron en la demanda y en los que se alega que existen resoluciones concretas que incurriendo en un vicio competencial afectarían la competencia del Congreso. Subrayo que el Congreso naturalmente no sostiene en la demanda que la competencia para resolver esos casos le corresponda a él, ni sostiene que no le corresponde al Poder Judicial decidirlos. Lo que alega es que las competencias han sido delimitadas con precisión, pero que el Poder Judicial las ejerce de forma inadecuada o prohibida, impidiendo con ello que el Congreso ejerza las suyas a cabalidad. Este era el contenido de la demanda. Para que resulte admisible la demanda en el proceso competencial, deben acreditarse tres aspectos. Primero, que exista un acto específico que afecte la competencia del demandante, ¿correcto? Y que haya sido llevado a cabo, naturalmente, por el demandado, ¿correcto? Entonces, tiene que existir un acto específico. Dos, que no se alegue un vicio de validez constitucional sustantivo de las resoluciones cuestionadas, es decir, no puede operar el proceso competencial como un mecanismo procesal de revisión, ¿correcto? No es una revisión de las resoluciones la que se ventila por la vía del proceso competencial, sino que lo que se analiza es si al emitir esas resoluciones se incurrió en un vicio competencial, ¿correcto? Es decir, si se afectó la competencia de otro órgano. Y en tercer lugar, naturalmente, que supongan una afectación de la competencia del órgano demandante. En el caso concreto que estamos analizando del expediente 3/2022, se cuestionan las resoluciones judiciales que hemos mencionado, es decir, aquellas que suspenden la designación del defensor del pueblo, que suspenden un proceso de investigación parlamentaria y que suspenden los efectos de la ley universitaria, ¿sí? En esos casos, se han acompañado un conjunto de resoluciones que disponían estas medidas y el Tribunal Constitucional, por verificar que reunían los requisitos que hemos planteado, decidió admitir a trámite la demanda. Finalmente, a la hora de dictar sentencia, es decir, habrá que correr traslado de la demanda, el Poder Judicial tendrá que contestarla, luego, una vez que haya contestado, se llevará a cabo la vista de la causa y después de llevada a cabo la vista de la causa, el tribunal tendrá que expedir sentencia. Y en esa sentencia deberá determinar si las resoluciones que recayeron en los procesos de amparo cuestionados
afectan o no las competencias del Congreso. Esto será objeto del pronunciamiento sustantivo que debe recaer en su momento luego de que se concluya el trámite. Pero hay que advertir que una semana después de presentada la demanda, el Congreso presentó un escrito ampliando las pretensiones contenidas en esa demanda, atendiendo a que ésta no se había notificado todavía. Y efectivamente, esta modificación de las pretensiones resulta admisible por aplicación supletoria del artículo 428 del Código Procesal Civil, ¿no? El artículo 428 admite la posibilidad de modificar el petitorio de la demanda, las pretensiones contenidas en ella, antes de que esta demanda se hubiese notificado. Y como efectivamente todavía el tribunal no había notificado la demanda, entonces desde esta perspectiva formal resultaba admisible la solicitud del petitorio de ampliación de las pretensiones. En ese escrito de ampliación de las pretensiones plantea básicamente tres cuestiones que son importantes. La primera cuestión solicita la nulidad. Así, en estos términos, solicita la nulidad de todo mandato judicial emanado del proceso de acción de amparo que promovió el exministro del Interior Carrasco, el expresidente Martín Vizcarra, un ciudadano Moisés Verástegui Campos a favor del presidente de la República, Pedro Castillo, y otra demanda presentada por el propio señor Pedro Castillo. ¿Correcto? En todos estos casos, lo que solicita es la nulidad de todo mandato judicial emanado de estos procesos. A diferencia de lo que sucedía con las resoluciones cuestionadas en la demanda, en estos casos no se demuestra la existencia de un acto concreto que afecte la competencia del Congreso. Como hemos dicho, el hecho de que pudiera recaer una resolución que podría afectar potencialmente es algo que el tribunal ha evaluado como improcedente, ¿correcto? Es decir, tiene que existir un acto concreto que efectivamente se alegue como que afecta a la competencia del demandante, en este caso del Congreso, ¿verdad? Entonces, habrá que demostrar la existencia del acto que presuntamente afecta a la competencia. Si existe un acto, entonces finalmente luego habrá que resolver el fondo del asunto. Pero si no existe un acto que afecte la competencia, el tribunal no puede decidir en abstracto sobre lo que se fuera a decidir en uno o varios procesos constitucionales de amparo en este caso. Así que este fue el primer asunto y lo declaró improcedente. Por otro lado, en la ampliación se solicitó también que se emita pronunciamiento sobre la actividad procesal de determinados sujetos, como por ejemplo el presidente de la República, expresidentes de la República, ministros y altos funcionarios del Estado. El Congreso, en su escrito de ampliación, solicita concretamente que se declare por sentencia con efecto general que, y cito, el presidente de la República, los expresidentes de la República, los ministros de Estado y los titulares de las entidades del Estado se encuentran impedidos de interponer por sí o a través de terceras personas procesos constitucionales que tengan por objeto restringir, delimitar, alterar, detener o afectar la competencia del Congreso de la República para ejercer sus atribuciones constitucionales. En primer lugar, el Tribunal Constitucional, respecto de este petitorio, advirtió que todas las personas pueden presentar una demanda por la presunta vulneración de sus derechos. Es decir, desde el presidente de la República hasta el último habitante del Perú, todos tienen derecho a que se garantice la eficacia de sus derechos fundamentales y eventualmente pueden recurrir a la vía de los procesos constitucionales.
si tienen o no razón, si sus demandas son fundadas o no, si son eventualmente maliciosas, si son condenadas en costas, de acuerdo con el artículo 28 del Código, ese es otro tipo de asunto, ¿verdad? Pero lo que parece de dudosa procedencia, y el tribunal niega la procedencia, es de este control de que determinadas personas no podrían interponer demandas, ¿no? Se encuentran impedidos de interponer. Parece difícil que el tribunal pudiera admitir que alguien está impedido de interponer la garantía de sus derechos, independientemente de que tenga razón o no. Si no la tiene, le declararán infundada la demanda. Si la demanda fue maliciosa, además se le podrá imponer las costas y costos, etc. Si se declara fundada, como digo, será harina de otro costal. Deberá decidirlo la judicatura y eventualmente imponer las medidas que correspondan. Si esa resolución que se fuera a expedir en el proceso de estas personas, altos funcionarios del Estado, afectara la competencia del Congreso, entonces siempre podría presentar su demanda competencial con previo acuerdo del Congreso, como hizo con las resoluciones que viene a cuestionar en la demanda, precisamente. ¿Correcto? Y una vez más, en esta pretensión de que se declare que se encuentran impedidos de interponer demandas, claramente tampoco se alega la existencia de un acto concreto que haya afectado la competencia del Congreso. Y por lo tanto, también declaró improcedente este segundo extremo de la pretensión de ampliación. Por último, queda por analizar el tema relacionado con la interpretación del artículo 117 de la Constitución que se planteó en este escrito de ampliación. Efectivamente, en el único otro sí del escrito de ampliación se solicita la delimitación interpretativa y conceptual del contenido y alcances del artículo 117 de la Constitución. Miren, en el escrito de ampliación se dijo literalmente lo siguiente, y cito: venimos a solicitar al digno Tribunal Constitucional la delimitación interpretativa y conceptual de cara a las pretensiones de esta demanda de contienda de competencia o proceso competencial, se determine el contenido y alcances del artículo 117 de nuestra Carta Magna. ¿Correcto? Esto es literalmente lo que pretendían: delimitación interpretativa y conceptual. Al respecto, en el auto cuyo enlace hemos compartido en los comentarios de esta transmisión, el Tribunal Constitucional sostuvo que efectivamente es el órgano de control de la Constitución, como establece el artículo 201 de la Carta, pero ello no implica que su potestad interpretativa pueda ser ejercida respecto de cualquier norma del sistema, ¿correcto? Dice el artículo 201 de la Constitución que es el órgano de control, dice el artículo 1 de la Ley Orgánica del Tribunal que es el supremo intérprete de la Constitución, pero esa tarea interpretativa solo puede ser llevada a cabo en el contexto de los casos que debe resolver dentro de su competencia, ¿correcto? En la ampliación, en el escrito de ampliación, no se alega en ningún momento que el Poder Judicial haya interpretado el artículo 117 de la Constitución de un modo que afecte la competencia del Congreso, ¿correcto? En consecuencia, el tribunal es un intérprete de la Constitución, sin duda, es el supremo intérprete, si ustedes quieren, a tenor de la ley orgánica, aun cuando no es el único órgano de cierre del sistema, pero lo cierto es que interpreta las normas que aplica a los procesos que tiene que resolver. Y además no se invoca la existencia de un acto que afecte la competencia del Congreso. Por otra parte,
el Tribunal Constitucional destaca también que tiene competencia para conocer del proceso de inconstitucionalidad, del proceso competencial y de las resoluciones denegatorias recaídas en los procesos de tutela de derechos, es decir, habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento. ¿Está bien? Entonces, 6 de los 7 procesos constitucionales llegan a conocimiento del tribunal. 2 originariamente, inconstitucionalidad y el propio proceso competencial, y 4 de tutela de derechos por la vía del recurso de agravio constitucional, habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento. Esa es la competencia del Tribunal Constitucional y hace este desarrollo para demostrar que no existe en la Constitución una competencia que sea de carácter consultivo, es decir, que el Tribunal Constitucional pueda absolver consultas formuladas por las partes. De hecho, en casos anteriores, el tribunal ya había resaltado que no podía absolver consultas sobre el sentido o aplicación o alcance interpretativo que pudieran tener determinadas normas jurídicas. Así que tenemos aquí una razón adicional. El tribunal no puede absolver esta consulta que, si lo ponemos en los términos del Congreso, pretendía una delimitación interpretativa y conceptual. Por otra parte, como en las demás pretensiones contenidas en el escrito de ampliación, tampoco en este caso existe un acto concreto de aplicación por parte del Poder Judicial que afecte la competencia del Congreso. No dice que ha aplicado de determinada forma el artículo 117 y que esa aplicación ha repercutido negativamente sobre la competencia del Congreso. Si eso sucediera, eventualmente el tribunal lo podría analizar. Pero en este caso, lo único que se pretende es la delimitación interpretativa y conceptual. Por lo tanto, no existe un acto concreto de aplicación de ese artículo que afecte la competencia. Y por último, deja claro que esta pretensión de interpretación del artículo 117 de la Constitución no puede referirse o entenderse referida a la actuación del Ministerio Público que solicitó al Congreso que lo interprete de conformidad con la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, en esta solicitud que presentó respecto de acusación al presidente de la República por delitos distintos de los contenidos en el artículo 117. ¿Sí? La demanda no puede entenderse referida a la actuación del Ministerio Público y tampoco a la actuación del Poder Ejecutivo, porque estas entidades no fueron demandadas. Recuerden ustedes que la demanda se dirigió exclusivamente contra el Poder Judicial, ¿correcto? Entonces, resumiendo, el tribunal declaró improcedente este pedido de interpretación del artículo 117 de la Constitución, porque no hay posibilidad de interpretar un artículo que no viene a cuento en la resolución del caso, porque no hay una afectación alegada, acto de aplicación que afecte la competencia alegada por el Congreso de la República. 3, porque el Tribunal Constitucional no es un órgano que tenga competencias consultivas. Y añade que esto no puede ser interpretado como referido a la actuación ni del Ministerio Público ni del Poder Ejecutivo, porque el demandado es el Congreso, el Poder Judicial, ¿correcto? Entonces, por estas razones, por este conjunto de razones, el Tribunal Constitucional acabó declarando improcedente la ampliación. Pero, como subrayamos más arriba, admitió a trámite la demanda. Respecto de las pretensiones originales, la de detener el proceso de designación del defensor del pueblo, la de paralizar las conclusiones de una comisión investigadora del Congreso y la relacionada con la suspensión de los efectos de la ley universitaria. Habrá que esperar el traslado, la contestación, la vista de la causa y luego conoceremos la sentencia y naturalmente la estaremos comentando en nuestro programa El Constitucional.
Por ahora lo vamos a dejar aquí. Les damos a ustedes las gracias por acompañarnos en esta transmisión. Recuerden apoyar nuestro trabajo dejando su like, compartiendo este video e incorporándose como colaboradores de nuestra página de Facebook omar.sar. Los esperamos la semana próxima en una nueva transmisión de la segunda temporada de El Constitucional. Ya nos vemos.